¿De qué hablaron hoy los aspirantes a la silla presidencial? Héctor Mendoza nos tiene el reporte, acompáñenos. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, participó en el Foro Nacional de Turismo en Chapultepec, en la Ciudad de México, donde aseguró que de ganar las elecciones del 1 de julio, su gobierno no tendría problemas en concesionar la construcción del nuevo aeropuerto de la capital. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, también participó en el 16º Foro Nacional de Turismo, donde detalló las propuestas de su proyecto para tener un sector turístico fuerte. Para lograrlo, se pronunció por tener una mayor conectividad aérea, la diversificación y promoción por origen y destino y mejorar productos turísticos. Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, prometió que de ganar la presidencia de la República, incorporará a 2 millones de familias con más apoyos como becas para educación media superior. De igual forma, ante empresarios turísticos del país, reiteró la necesidad de tener un buen aeropuerto que tenga la capacidad de recibir al turismo nacional y mundial. Mientras que Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, participó también en el Foro Nacional de Turismo, donde aseguró que México no solo requiere de un aeropuerto, sino de una red de centros aeroportuarios que permitan elevar la competitividad del país. Por último, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, aseguró que México puede convertirse en un centro turístico a nivel mundial si se potencializan las zonas indígenas. Señaló la necesidad de colocar a un experto en turismo a cargo de la Secretaría de Turismo, por lo que destacó la importancia de contratar a un empresario en lugar de un político. Héctor Mendoza, 21 Noticias.